las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Claramente nos dice, hermanos, ¿no? Cómo ahí el Señor nos instruye, ¿no? Dice, el que habla, dice, tiene que hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios. Tiene que reconocer primeramente la ley de Dios. El que reconoce la ley de Dios, entonces reconoce a Dios. El que no acepta la ley de Dios, no acepta a Dios. Entonces en San Juan nos dice, ¿no? Todo aquel que cree en Dios o es de Dios, dice, oye las palabras de Dios. Porque el que está hablando va a hablar las cosas de Dios. No va a salir acá para contar su testimonio. Pero el que no es de Dios, dice, no va a haber cabida en su corazón. Se hace el dormido, o sale afuera, o está en celular, no sé. Eso ya queda a cada uno de nosotros. Pero hermano, yo creo que no sea de Dios, sino que eso nos ocurre a todos, y no es porque no somos de Dios. Es que, amados hermanos, eso, o sea, si un momento alguien te llama, eso no es que no sea de Dios. Pero ya si uno al propósito hace las cosas, tal vez no llega el momento de aprender. Amén, hermano. ¿Por qué dice así, hermanos? Por ejemplo, en 1 Pedro, ¿no? No es que también el Pedro habla porque él quiere. Los apóstoles no hablaron porque ellos quisieron así. Vamos a ver, hermanos, libro de Hebreos, capítulo 1. Es muy importante aclarar esto, porque para que no haya esos malos entendidos, o es mejor siempre la escritura que nos diga. Libro de Hebreos, capítulo 1 y 1. Y libro de Hechos 3:18, Romanos 16:26. Porque dice así. Hebreos 1:1 dice el Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Muy bien. Libro de Hechos, capítulo 3:18. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 18. Dice el Señor. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. El libro de Romanos 16:26, ahí habla de la ley, a ver. Libro de Romanos, capítulo 16, versículo 26. Dice el Señor. Mas manifiesto ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. ¿Mediante qué nosotros obtenemos la fe? Mandamiento. Mediante el mandamiento. ¿Mediante qué nosotros obtenemos el Espíritu? ¿Mediante qué obtenemos nosotros el Espíritu Santo? No, ¿mediante qué? Mediante la ley. ¿Ve? Claro. Entonces, por eso dice claramente, ¿no? La Escritura, ¿no? Dios nos ha hablado, dice, es que Dios no va a venir a hablarnos a cada uno de nosotros, sino que Dios habla mediante por la boca de sus profetas. Mediante la ley habla el hombre. Eso es lo que está hablando el apóstol Romano en Romanos. En Hechos está diciendo, pues en Hebreos está diciendo que habiendo hablado Dios en muchos tiempos, por boca de los profetas está hablando claramente. Entonces claramente dice, ¿por qué dice en 1 Pedro 4:11? Dice, si alguno hable, dice, hable conforme a la palabra de Dios, porque la verdadera enseñanza para la humanidad son los 10 mandamientos. No hay otra cosa. Por eso claramente dice en el libro de Éxodo, capítulo 24:12, cuando nuestro Jehová Dios hace una invitación ¿a quién? A Moisés. Y dice, no, ven, sube a mí, dice, ¿para qué? Para darte, ¿qué cosa? La ley, ¿para qué? Para que lo enseñes. Ahora una lectura, por favor. 24:11. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 11. ¿11? 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Amén. ¿Ve?
Ahora, para enseñaros, ¿para cuándo? Para este tiempo. Libro de Salmos, capítulo 102, 18. A ver, una lectura, por favor. 102, 18. Libro de Salmos, capítulo 102, versículo 18. Dice el Señor. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Yad. Y eso se ha cumplido, hermano. Y has cumplido esa promesa, ¿ves? Primeramente dice Dios a Moisés, dice, ven y te daré los mandamientos, dice, para que enseñes, dice, ¿no? Entonces quiere decir la verdadera enseñanza son los 10 mandamientos para la humanidad. ¿Por qué, hermanos, la ley de Dios es la verdadera enseñanza para la humanidad? ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, ¿no? Mediante la ley nosotros obtenemos el Espíritu, ¿no? Es el Espíritu lo que nos va a hacer conocer todas las cosas de Dios. Primeramente, ¿qué días y dónde se busca a Dios? ¿Qué día es el día de reposo? Las fiestas. 3 veces al año el bautizo, de que tienen que llevar al 8º día al niño a donde tienen que llevar, es el Espíritu que nos hace. Es por eso muy importante la ley de Dios. Y mediante la ley, amados hermanos, es que el hombre conoce el pecado. Mediante la ley nosotros conocemos nuestro pecado. ¿Ve? Si nosotros no aceptamos la ley, no aceptamos a Dios. Por eso claramente dice el libro de Romanos capítulo 7:7, Proverbios 6:26, ¿cuánto? 13:13, Proverbios 6:16 dice, ¿no? Claramente. Romanos 7:7 dice el Señor. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. En ninguna manera. Empero yo conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Igualito habla en Proverbios capítulo 16:6, dice, con la verdad y la misericordia, dice, se corrige el pecado. 16:6 de Proverbio dice el Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se aparta del mal los hombres. Amén. Por ejemplo, amados hermanos, ¿no? Vamos a ver un libro donde dice el libro de Hebreos, capítulo 4, donde el Señor nos dice, por eso de antes preguntaba, decía si hay aquí alguien nuevo. En el libro de Hebreos capítulo 5 y 12, acá nos va a hacer reflexionar bastante, hermanos. No es un estudio, es un consejo, amados hermanos. Cuando estamos yendo un poco acá, allá, porque cuando es un estudio solamente se habla solo de un tema. En el libro de Hebreos capítulo 5 y 12. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Amén. ¿Qué cosa quiere decir eso, amados hermanos? ¿Qué cosa quiere decir eso? La hermana Nidia, hermana Yuli, ¿qué cosa quiere decir eso? Ya habiendo ser, dice, maestros, aún tienen necesidad de leche. ¿Qué quiere decir? Hay que entender, amados hermanos, en cada texto viene 2 o 3, habla de 2 o 3 cosas nada más para entender, más no habla, hermanos. Es importante respetar la coma. Si nosotros no respetamos, si leemos seguido, no vamos a entender. Entonces, ¿qué es lo que está hablando acá este texto? Ya pudiéndose el predicador, seguimos en el mismo. Mira, hermanos, acá creo que ya nos conocemos ya, ¿no? Años. Ya cada uno de nosotros, hermanos, ya tenemos que ser ya conscientes de dar un estudio sobre la fe.
sobre el sábado, sobre la creencia, sobre el bautismo, hablar sobre la ley. Cada uno de nosotros, hermanos. Entonces ya cuando ya somos bastantes, entonces ya no vamos a hablar pues de eso, de la fe, de la creencia, qué cosa es la palabra es la ley, qué cosa es la verdad, es la ley, los 10 mandamientos. Seguimos en eso. ¿Por qué? Porque no hay interés en aprender. Ya la hermana Yule debe pasar adelante, dar un estudio ya. Ya la hermana María tiene que salir a dar un estudio sobre el Hijo del Hombre, ya, como debe ser. No lo que le parece a ella, sino que cada cosa, lo que ella habla, tiene que sustentar bíblicamente. Eso nos ha enseñado el Señor. Si yo hablara de mí, entonces ya no sería la doctrina de Cristo, sino sería mi doctrina. Entonces todo el que habla tiene que sustentar bíblicamente. Cuando nosotros salimos afuera, si nos dice, ¿usted por qué lleva la túnica? ¿Por qué llevas el velo? Ya somos capaces de responder, decir, ¿por qué llevamos? Porque dice acá esto, seamos capaces. No estamos capaces. Nosotros vamos a dar la ley, porque nuestro deber es predicar los 10 mandamientos a la humanidad. Eso es nuestro deber, hermanos. Sí o sí, cuando nosotros vamos a dar la ley de Dios, eso me pasó a mí. Hablo pues de tanto tiempo cuando todavía ni buscaba yo a Dios, ¿no? Yo siempre decía, ¿no? Dios está en el cielo, Jesús está en el cielo. Yo sí creo en Dios, como todo, ¿no? Si usted sale afuera, pregunta, todo dice, sí, yo creo, pero a mi manera. Pero no dice así Dios a su manera, sino que hay estatutos, hay reglas. ¿Cómo se busca a Dios? ¿Qué día se busca a Dios? ¿Dónde se busca a Dios? ¿Y cómo va en encuentro con Dios? No es de que a mi manera creo en Dios. Y entonces cuando un hermano me da el mandamiento chiquito, ¿no? Me da, y yo lo leo, ¿no? Y me pasó los 10 mandamientos. Nunca he leído esto. Entonces yo lo pregunto, ¿no? Sí o sí llego abajo y le pregunto el nombre del Señor. Y le digo al hermano así, mira, ¿de quién es la ley? Es de Dios, me dice. ¿Y por qué lleva acá el nombre de...? Claro, ese tiempo yo no decía el Señor, ¿no? ¿Y por qué lleva acá el nombre de Ezequiel? Pues como si fuera de la ley. Lo pregunta el hermano. Y me dice, ni siquiera sabes por dónde empezar la Biblia, quieres saber todo. Me respondió, basta. Ahora nosotros, cuando vamos a dar la ley, si alguien, un nuevo, nos pregunta, ¿qué dirá? ¿Estamos capaces de decir por qué lleva el nombre a él? Porque la ha restaurado el pueblo. Eso es la respuesta que hace, ¿por qué él ha restaurado el pueblo? Al menos a un nuevo. A un nuevo, hermanos, afuera. Hermano, eso es como, muchos hermanos explican eso, es como que con sabiduría el Señor ha hecho todo, porque no solamente es el nombre, ¿no? Sino todos los logos, ¿no? Mandamiento, altar, el arco iris. Bueno, pero en cuestiones de la firma y la ley, es para que pregunten de quién es Él. Entonces, para poder predicar qué es Él en este tiempo. Porque si es que no hubiera eso, pues no hay nada. Eso es lo más impactante después, ¿no? Para el nuevo, como usted Ahora, sabe. por ejemplo, nosotros, amados hermanos, casi el pueblo está llegando como los testigos de Jehová, como los adventistas, como los mormones. Ya estamos llegando a ese camino, ¿ya? ¿En qué sentido? De que entre nosotros mismos no estamos de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Seamos conscientes, hermanos, porque este pueblo, amados hermanos, no es un pueblo cualquiera, hermanos. 51 años, hermanos, pasado a 51 años, hermanos, que de antes hablamos afuera, Dios abandona a su pueblo natal y visita a ¿quién? A los gentiles, hermanos. Eso está escrito. Eso es lo más maravilloso que existe, amados hermanos. Eso no quiere decir que Dios abandonó o lo rechazó para siempre a su pueblo. No. Solamente le ha dado celos porque su pueblo ya no guardaba el sábado. Su pueblo ya no llevaba las vestimentas. Ahora,
por eso claramente dice la Escritura, ¿no? Las alabanzas ha creado el hombre. ¿Qué cosa dice en Romanos capítulo 2, 29 y 23? ¿Qué dice? ¿De quién vienen las alabanzas? No es del hombre. Romanos. ¿Romanos cuánto? 2, 28 y 29. Capítulo 2, 28 y 29. Hermano, una pregunta. Usted estaba hablando de la restauración, ¿no? ¿Qué podemos contestar cuando nos dice lo que quiere el Señor? Hermanos, nosotros todos los sábados ya han tocado los hermanos, el hermano Nieves, el hermano Samuel, el hermano Percy, ya han dado los estudios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Venimos acá, un lapicero, un cuadernito, lo anotamos, nos lo anotamos, llegamos a la casa. Llega el sábado, otra vez. No hay interés en aprender. Pero la hermana Ana María no ha estado. Pero la hermana Ana María estaba en Perú reposando. No creo que a ella no le han dado el estudio sobre la restauración del pueblo. Dudo. El hermano Nieves ha dado el estudio acá cuando la hermana estaba acá. No me estaba pasando. Pero claro, es necesario repasar. Claro, porque si nosotros nos venimos... olvidamos, pero usted nos haga recordar. Pues. Entonces, Nos hemos coge, olvidado. ¿qué es lo que hace? Coge los textos, llega a casa, comienza a escudriñar, comienza a estudiar. Pero no hay interés, pues, hermanos. ¿Ve? Si nosotros salimos afuera, si alguien nos pregunta, ay hermanos, yo me he encontrado, eso no es para alabarme ni por vanagloriarme, hermanos. Yo me he encontrado con los testigos de Jehová. Ellos saben los textos, te van a sacar de Génesis, Apocalipsis, de acá para allá, para acá. De memoria saben ellos. Pero lo bueno que ellos no lo entienden. ¿Cómo puede decir lo bueno? No lo entienden. Lo bueno para nosotros, pues, ¿Y para por que- qué ellos no lo entienden, hermana Ana María? ¿Por Hay qué? una Porque razón. están cegados. ¿No? No tienen espíritu. Claro. Ellos no lo entienden porque no tienen el Espíritu Santo. Pero también... Pero más lo tienen grabado todos los textos. De Génesis, Apocalipsis, lo tienen bien grabado en la calle. Te sacan de acá para allá, de acá para allá te sacan. Solamente no lo entienden como debe ser. Y a nosotros lo que nos hace entender es el Espíritu. No el hermano el que va a predicar, sino el Espíritu. Ahora vamos a sustentar eso, hermanos. Romanos. Vas a leer un texto, hermano. A ver, hermano. A ver. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. Capítulo 20, versículo 20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo Claro. y conocéis todas las cosas. 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad de ninguna que os enseñe, Claro. mas como la unción, la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os han enseñado, perseveréis en Él. Amén. Claro. ¿Y cuál es esa unción? No voy a empezar, amados hermanos, que es el después de cuando termina el sábado, que el hermano anciano va a ungir con el aceite. Muchos pueden pensar eso. ¿Cuál será esa unción, hermanos? ¿Y dónde dice? Ahí mismo te va a llevar donde dice para escudriñar, amada hermana. La Biblia mismo, claro, está en la Biblia, pero de ahí mismo nos va a sacar donde dice la verdadera, ¿a dónde te manda? Te va a mandar a Mateo 6, 24. ¿Qué te dice? Pero está en la Biblia. Pero no sé en qué. Libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 24, dice el Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No, 14, 17, hermana. ¿A dónde te manda? A ver, hay que escudriñar bien. La R, ¿a dónde manda? Donde dice la verdadera, antes hay una R. ¿A dónde manda eso? San Juan 14. San Juan 14, 17. Me ha dicho mal. Yo pensaba que estaba escudriñando, hermana. No
Todos tienen la Biblia como escudriñamiento, ¿verdad? Hermano... No, este no tiene. Hermano Rodrigo, ¿a dónde te manda donde dice la verdad? Adelante hay una R. ¿A dónde te manda eso? No es profético. Ok, profético. Testigo de Jehová. A ver, ¿a dónde manda ahí? A ver, hermana... 14, 17. No tiene. ¿Ya? ¿A dónde manda? A ver. Dice al Espíritu de verdad, al cual es el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Bien. Amén. Entonces quiere decir, hermanos, el que enseña, el que da el sentido, el que te hace saborear esto, ¿quién es? No es el que predica, sino es el Espíritu, hermanos. El que predica, el pastor, el anciano, ellos solamente son instrumentos nomás para dar los textos. El que va a dar el sentido es el Espíritu, de que cada uno de vosotros tenéis el Espíritu, hermanos. Creo que si nosotros estamos acá porque hemos creído en la ley, todos. Entonces quiere decir, todos tienen el Espíritu, ¿verdad? Entonces ese el Espíritu es el que el que nos va a hacer entender las cosas de Dios, no el hombre, no el hombre. Por eso claramente dice San Juan 16, 13, vamos a aclarecer un poco más. ¿Qué dice? San Juan 16, 13. A ver, una lectura por favor. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice a la letra: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Ahí está. Él os guiará a Claro. toda verdad. Claro. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Dice, cuando recibiréis, no dice, no, el Espíritu, Él les guiará, dice, ¿a dónde? A toda verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? ¿Cuál es esa verdad? Jehová. La ley. Jehová. Jeremías 10:10 dice, Jehová es la verdad. San Juan dice, Jesús dice, yo soy la verdad. En Salmo dice, la ley es la verdad. Igualito dice, en San Juan dice, el Espíritu es la verdad. Quiere decir el Padre, el Hijo, el Espíritu, la misma enseñanza, el mismo amor. No es que lo que el Padre va a decir, este es negro, el Hijo va a decir, no, esto es azul, no. Es la misma enseñanza. Por eso nuestro Señor Jesús, ¿qué cosa decía? Yo no hablo nada de mí mismo, sino que yo hablo lo que me ha dicho mi Padre. La misma enseñanza. Y nosotros tenemos, amados hermanos, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac. No es otro Dios. ¿Ve? ¿Hace cuántos años, hermanos, amados hermanos? ¿Hace cuántos años? 51 años, hermanos. Eso es lo más maravilloso que nosotros podemos sentirnos orgullosos. Vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 31 y 3. Tienen presente, amados hermanos, afuera hay un calendario, ¿verdad? Como en la foto del Señor. Sí. Pero ya es pasado, ¿no? O sea, no sé de qué año es el calendario, no es de este año, ¿no? 2013 creo. Y en ese calendario, amados hermanos, de cada día está con texto bíblico. Todos los calendarios que salen de la oficina central tienen así. ¿Ve? Mira, hermanos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en este mes, ¿no? Que es el 27, ¿no? El 27, que alumbró la luz, dice, al Perú, ¿no? Y hay un texto que está ahí donde dice, ¿cómo nos saca escudriñando? Vamos a ver, libro de Jeremías, capítulo 31 y 3. Ustedes mismos van a escudriñar, hermanos, Jeremías capítulo 31, versículo 3. para poder entender esto. Jehová se manifestó a mí y a mucho tiempo. Ha decidido con amor eterno que te he amado. Por tanto, te soporté con misericordia.
Ya. Amén. De acá vamos a escudriñar con ustedes mismos para que no piensen que yo ya he escuchado acá y dicen, no, tú estás acomodando los textos, me dicen, ¿no? Ustedes mismos van a escudriñar, hermanos. De ahí les va a mandar a Oseas 11:4. Ahí mismo están las letras, ¿ven? Si quieren escudriñar. ¿Verdad? Porque acá todavía no nos dejan entender casi nada. Aníbal. ¿Eh? Sí, 11:4. Ya, ¿qué cosa nos va a decir en Oseas 11:4? Vamos a escudriñar aquí todos juntos. Libro de Oseas capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que lanzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida. Amén. Ya, hay una letra ahí, porque tampoco todavía no estamos entendiendo dónde dice las cuerdas, ¿no? O hemos llegado a entender, no, todavía. Pero hay una letra donde, ¿a dónde manda? A San Juan 44, 6:44. 6:44. Ahí ya nos va a hacer entender un poquito más. ¿Eh? San Juan. Ustedes mismos están escudriñando para que no digan que yo me estoy acomodando los textos. San Juan capítulo 6, versículo 44 dice eso. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Ahora, ¿qué dicen ustedes, amados hermanos? ¿Es cumplida esta profecía? ¿Quién está hablando ahí? En San Juan. ¿Qué cosa nos está haciendo entender? Yo le resucitaré en el día. ¿Y eso es cumplido, hermanos, o no es cumplido todavía? Hermana Lorena. Para que nosotros podamos cantar con alegría y decir, 27 de octubre alumbró la luz al mundo, al Perú. ¿Ah? Y el Padre. Ahora, ¿y quién nos va a hacer entender eso, hermanos? ¿Será el hermano Samuel, el hermano Fernando o la hermana María? ¿Quién nos va a hacer entender eso? ¿O quién nos va a confirmar si es de verdad o no? Libro de Salmos 36 y 10. Salmos capítulo 36, versículo 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Y cuál es la justicia? Son los 10 mandamientos. Y mediante los 10 mandamientos dice que nosotros hemos recibido el Espíritu. Claro, en el primer mandamiento que dice, la justicia y la justicia seguirás. Hay dos tipos de justicia. Y eso ya ustedes ya saben de memoria cuáles son esos. El primero es el cumplimiento de la ley, el segundo es cumplimiento de las ofrendas, que son las flores, los holocaustos, todo lo que es de ofrenda. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 12, 22, ¿qué nos dice el Señor? Siempre ahí escudriñando sale. 12, 22. Porque dice en San Juan 6, 24 decía el Señor, dice, ¿no? Yo, ¿qué decía? Resucitaré en el postrero, decía, ¿no? Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 22, dice: Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la casa a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Ah. Jerusalén. ¿Quién es el Sión, amados hermanos? Nuestro Señor. ¿Y dónde dice que el Sión es nuestro Señor? ¿Dónde dice? ¿Ve? Vamos a ver en el libro de Hebreos, ¿no? El libro de Hebreos capítulo 8, 11. Ahí nos va a decir hermana Lidia, cuando el Señor se manifiesta,
a todo cuando se va a cumplir donde dice en el libro de San Mateo 24, 36, 37, 38, dice que vendrá con las nubes o entre las nubes y toda gente lo verá. Ahí es cuando el Señor se manifiesta en la humanidad. No es como ahora que los hermanos, mira, amados hermanos, antes de leer esto, yo los quisiera, antes, por ejemplo, amados hermanos, cuando, esto pues no es de hoy día, no es de ayer, ¿no? Del saludo, las fotos que cambian, todo, no es de ayer, ¿no? Ya viene un buen tiempo ya, ¿no? Cuando veía esas cosas, hermanos, me daba rabia, me daba cólera. Pero no me atrevía tampoco a decir así, no, que tú eres jonasista, que tú no, o sea, no me atrevía, ¿no? O sea, pero sí me daba cólera, me daba, ¿no? ¿Por qué hacen así? Que antibíblico, o sea, conmigo mismo renegaba bastante. Pero ahora, mediante la Sagrada Escritura, ¿no? Que he llegado a entender cuándo tiene que venir en su segunda venida, cómo tiene que venir, con qué nombre tiene que venir, porque todo está escrito en la Sagrada Escritura. Entonces, ahora cuando yo lo veo a mis hermanos que siguen en la misma, hasta ya se atrevieron a cambiar la ley, ¿no? Entonces, hermanos, ya no me da cólera, sino me da tristeza, hermanos. Me da tristeza. Porque si ellos hubieran entendido, si ellos, lástima, no me da tristeza, hermano. Si ellos hubieran entendido esta profecía, no se atreverían a cambiar la ley, ni el saludo, ni la alabanza. No la, si hubieran entendido, no lo harían eso, hermanos. Ahora, claro, no le voy a decir el nombre, ¿no? Se comienza con el saludo, eso es triste, amados hermanos. Cuando ya ese espíritu de error, cuando ya se planta en eso, hermanos, es difícil ya. A ver, va y habla con el hermano Estanislao, hágalo regresar acá. Vaya, pruébale. Va y habla con el hermano Job, a ver si te va a dar la razón. Va y habla con la hermana Griselda sin ir mucho más allá, a ver si te va a escuchar. Todo tiene un principio, dice tal palo, tal astilla. Eso es difícil. Ellos han empezado así, hermano. Esto no es un juego, amados hermanos. La Escritura no se puede contradecir. Toda danza, toda prosperación siempre van junto con la ley, junto con la Sagrada Escritura. Si no, se contradeciría todo. Todo van. Por eso dice, en Romanos dice, ¿no? Ahora, ¿sabes ellos qué dicen, no? Ya basta hablar su nombre, ya somos salvos. Ya la ley, ya no, ya. Pero ¿qué cosa dice Romanos? Dice, ahora nosotros, por la fe, desecharemos la ley. De ninguna manera, sino que vamos a cumplir al contrario. Porque la fe y la ley van juntitos. Porque la ley es el que nos conduce a Dios. La pasada nosotros hemos ido con un hermano, tampoco no le voy a decir el nombre, ¿no? Pero yo ya sabía todo esto. Y el hermano me dice, no, hermano, el estudio, hermano, vamos. No es así, hermano, le digo. No es así. Cuando llegamos, hermano, claro, el hermano va pues con un cuaderno, con una Biblia, ¿no? Y al ver así, ya, pues ya se hace ver a qué está yendo el hermano. Y la hermana, el que habla del Señor, ya no hay ni respeto, ya dice. Que Jonás te bendiga, hermano. Bueno, amén, hermano. Si ustedes han venido a darme estudio, nosotros estamos arriba ya. Están prácticamente... Eso es triste, hermanos. Ya está. Entonces quiere decir Ellos que la plenitud de Cristo. Ya no guardan el sábado. Por fe nada más. Ya no guardan el sábado. Todo es fe ya. Pero la escritura que dice, la escritura que dice, hermana, hermana Rosa, que dice la escritura, el que no guarda el sábado morirá. Pero ¿quién es que no guarda el sábado? Claro, no lo va a decir el nombre, Ahí pues, está, hermano. pues, está escrito. Claro. Entonces dice, el sábado, nosotros ya no guardamos el sábado. Por lo que no ven y me dicen a mí. La ley nosotros, ya no la ley. Del departamento. Ya no hay la ley. Ya. Solamente
guiado por quién? Por el Espíritu. O sea, como ya de la ley, A eso se llega, amados hermanos. Eso es triste, eso, hermanos. Da tristeza. Se confunden los hermanos. Y están seguros que así es. Entonces, si a la escritura ya no la ley, ya no el sábado, entonces, ¿en qué consiste tu fe? ¿Cómo vas a hablar a un nuevo? ¿Qué vas a hablar a un nuevo? ¿Qué es lo que vas a predicar al nuevo? Eso es triste, amados hermanos. Ahora hay que ver, hay que escudriñar, ¿no? ¿Quién es ese Señor que está diciendo eso? Porque ahí delante hablaban en la mañana, el hermano Percy hablaba claramente para escudriñar. ¿Y a qué causa suceden esas cosas, amados hermanos? Cuando nosotros nos alejamos de la ley. Porque claramente dice la Escritura, dice, ¿no? Sábado en sábado, dices, el hombre se santifica. Y claramente dice, el que no guarda el sábado, dice, claro, dice morirá, pero no es que vas a morir, pues, sino que espiritualmente, pues, va a llegar un tiempo, ya no hay fe, ya. Ya no vas a ni querer escuchar que alguien te hable las cosas de Dios, si existiría Dios, no vería estas cosas, no, Dios no existe. No, ya no quiero saber eso. No habría tanta maldad. Mejor que estoy bien así. Por eso el Señor nos ha recomendado, más hermanos, ya me estoy pasando de la hora. Sí. Hay tantas cosas de hablar, amados hermanos. Pero no leí este texto, hermano, dijo. Antes de leer, les digo una cosa. El libro de Hebreos 8:11, ¿qué dice? A ver. El libro de Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Amén. Va a llegar el día, amados hermanos, cuando el Señor se manifiesta a la humanidad. Desde el Luchito hasta el hermano más anciano, ya no, nadie te va a decir, hermano, él escudriña la Escritura, lee. Ángelo, que es Ángelo, el chico, desde él ya dice, todos me conocerán. Ya no va a venir hermano Samuel, pero hermano, escudriña la Escritura, ¿dónde dice? Ya no va a haber eso, sino desde el más chiquitito hasta el más grande me conocerán. Pero ¿cuándo dice? Cuando se manifieste. Hasta ahorita todavía no se ha manifestado el Señor. Y eso se va a cumplir donde dice en el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Hermano, ¿y cómo sería que cuando se manifiesta? Si algunos hermanos ya lo tienen como manifestado, en sueños, en revelaciones, a su casa. Ahora nosotros, claro, cuando se manifiesta ya toda la humanidad, va a ver tal cual como es. Ahora nosotros los israelitas, ¿por qué ellos los israelitas hablan? ¿Por qué? Porque han entendido mediante la Sagrada Escritura, algunos. Por ejemplo, yo, hermanos, sería mentira decirte que en sueños me he hecho entender, no sería mentira. A pesar de mis errores y mis faltas, hermanos, el Señor ha tenido piedad de mí. Primeramente me he hecho entender sobre el sábado, amados hermanos. Sobre el sábado. La base principal. De un israelita, hermanos, la base fundamental está en el sábado. Entender el sábado. ¿Qué es el sábado? ¿Qué valor tiene el sábado? ¿Quién es el dueño del sábado? Haciendo entenderme sobre el sábado, amados hermanos. ¿Se recuerdan ustedes antes, hermanos? Que un sábado cuando el hermano Samuel me llamaba, venía porque me llamaba, hermano, cantaba la alabanza, y llegaba la hora porque tenía que ir a jugar. ¿Por qué? Porque no me entendía. Venía porque me llamaba un hermano, amén, hermano, bueno, voy. Me iba. ¿Por qué? Porque no la entendía. Un sábado no venía. ¿Por qué? Porque no la entendía. No entendía. Juzgaba a los hermanos siempre la misma cosa. No, mejor no voy. Siempre, mejor ya no voy. La misma cosa me voy.
Y eso me ha hecho, por ejemplo, un hermano, me ha hecho reflexionar bastante. Cuando yo comencé a decir, pero hermano, yo con el hermano joven, yo no estoy de acuerdo porque no hace tantas cosas. Y me dice el hermano, me dice, yo no lo conozco al hermano joven, me dice. A mí el Señor no me ha mandado para hablar de los hermanos. A mí el Señor me ha mandado para anunciar la ley. ¿Qué cosa me ha hecho entender con eso? Cuando yo comenzando a empezar a hablar del hermano. Como el dicho dice, para buen entendedor, pocas palabras. Me dijo así en cara me dijo, cuando yo, pero hermano, mira, hermano Juan está haciendo esto. Hermano me dice. Como que dice. Hermano joven, este es cualquier hermano joven es el presidente. Claro. O sea, no estamos hablando. Porque, amados hermanos, nosotros. Mira, amados hermanos, cada uno de nosotros, amados hermanos, somos conocedores de la ley. Ya cada uno de nosotros, amados hermanos, sabemos qué fin nos espera. Porque cada uno de nosotros vamos a llegar al tribunal del Cristo, hermanos. No porque mi hermana se va a salvar y no va a salvar. No. La salvación es, hermano Rodrigo, personal. No porque el padre está siempre reposando, el hijo se va a salvar. No. Cada uno de nosotros sabemos el bien y el mal. Y el Señor nos juzgará a cada uno de nosotros. Bien, amados hermanos, me pasé a cuántos minutos, me van a disculpar. Sabemos que son 20, 30 minutos que para que también los hermanos participen. En la próxima seguramente estaremos, si el Señor permite, tomando algún estudio. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas.